conferencia. Para los que no lo conocen, pues Carlos Javier Martínez González es un profesor asociado adscrito al Departamento de Psicopedagogía en las áreas de gestión y desarrollo educativo y en el área de historia y filosofía de la educación. Bueno, Carlos es magíster en desarrollo social y educativo, licenciado en lingüística y literatura, ha sido jefe de personal, jefe de planeación y coordinador de acreditación institucional en la Universidad Surcolombiana. También es miembro del grupo de investigación IPES, Investigación en Prácticas Educativas y Sociales. Los que tengan preguntas al respecto pueden escribirlas en el chat y al final el profesor Carlos las responderá. Entonces damos la palabra al profesor Carlos Martínez. Bienvenido, profesor. Bien, buenas tardes, muchas gracias a Eduardo, Eddie, a Wilson, a Sonia, a Ramiro, a Humberto Rueda, que me complace mucho verlo por estos lados, y a Félix Armando Rojas. Sabemos de entrada que muchas de estas actividades son restringidas, en parte porque nosotros, hay que reconocerlo, y eso forma parte de uno de los obstáculos de la acreditación, no somos muy amantes de las conferencias, a no ser que el conferencista sea alguien de mucho renombre, de pronto que traigan a Boaventura, o que uno casi que obligue a sus estudiantes a asistir so pena de alguna calificación. Pero aún así eso no nos desalienta, no nos desanima, y pues les agradezco a quienes nos están acompañando. A ver, más que una conferencia, es un conversatorio sobre lo que ha implicado para la Universidad Surcolombiana el proceso de acreditación institucional de alta calidad. Y más ahora, cuando estamos en el proceso de reacreditación. Yo, por designación del rector, fui el lector y el evaluador del informe que se entregó, se radicó hace unos 15 o 20 días al CNA, un informe bastante extenso, bastante prolijo, tocó recortarle muchas cosas en aras de la concisión, pero básicamente esto surge de una reflexión que se hizo y de la cual, pues, aprovecho para hacerle publicidad. La editorial de la Universidad Surcolombiana publicó hace ya unos 6, 7 meses este libro para una pedagogía de la acreditación institucional. La charla, como les digo, se basa precisamente en eso. Simplemente como una ayuda, yo voy a permitirme, pues, mientras voy hablando, hacer la presentación, digámoslo así, de lo que se está diciendo, pero como le digo, es más como propósito de apoyar lo que se dice. Entonces, pues, a ver, hay que comenzar por decir, ya lo dije, que la charla es una derivación de este libro, y lo que queremos es resaltar los aprendizajes que se obtuvieron en este camino que emprendió la universidad. Pero no es en ningún momento ni un resumen de lo que se hizo, ni un informe de actividades, ni mucho menos recomendaciones metodológicas de cómo hacer el proceso, ni nada de eso. O sea, quien espere eso, pues va a salir muy defraudado, pero en realidad lo que se está haciendo es una reflexión bastante optimista, pero crítica de lo que ha significado este proceso y de lo que representa para la universidad. Entonces yo voy a tratar de sintetizar toda esa experiencia derivada de más de casi 2 años que estuve al frente de la etapa final. Aquí está, nos acompaña el profesor Humberto Rueda, quien estuvo en la primera fase del 2012 hasta el 2015, toda la etapa de autoevaluación. Después llegué yo y por una serie de circunstancias que no vienen al cuento, pues faltando muy poco para culminar el proceso, me aparté.
A ver, un primer aprendizaje de este proceso, y es que en América Latina el proceso de acreditación trata de unificar modelos educativos disímiles. En casi toda América Latina existen agencias públicas o privadas encargadas de regir los procesos de acreditación. Eso se nos vino como un tren sin freno, como una aplanadora, desde el mismo modelo europeo de EFQM, ¿no? de la Agencia Europea para el Aseguramiento de la Calidad, y se nos ha impuesto a rajatabla. ¿Cuál es el aprendizaje fundamental de esto? Y es que no es tanto que no deban existir procesos de evaluación en sí, sino que el problema fundamental es que los sistemas educativos de los países de América Latina son bastante disímiles, tanto en cantidad como en calidad. Pero el modelo evaluativo sigue patrones casi uniformes. Es decir, todos los países que tienen agencias para hacer este proceso siguen un método similar. La conformación de los grupos de autoevaluación, la consulta con las comunidades de interés, la redacción del informe, el envío del informe a la agencia, la designación por parte de la agencia de unos evaluadores, ¿no? Los famosos pares, la visita de pares para validar lo que se dice y la recomendación de pares ante el respectivo ministerio o Secretaría de Educación para que expida la resolución o la certificación. Todos los países en América Latina siguen el mismo patrón, independientemente de la naturaleza, de la cantidad, de la calidad de sus instituciones de educación superior. Eso nos ha llevado a afirmar que en realidad existe en la región algo muy discutible y que tiene tanto de bueno como de malo, y es que hay mucha preocupación por establecer modelos evaluativos. Hemos caído en esa trampa, preocupadísimos por establecer este tipo de modelos, pero no hay la misma preocupación por discutir modelos educativos. Entonces, en últimas, cuando uno se enfrenta a este proceso, no sabe qué es lo que está evaluando, qué modelo es el que está evaluando. Y entonces hay ciertos elementos de la evaluación que tiene cosas muy interesantes, muy valiosas, pero que uno no encuentra como una correspondencia inmediata en su institución. Entonces, en ese afán de uniformidad, los países las instituciones nos estamos abocando a unos riesgos de mucha complejidad que no siempre son bien solucionados. En todos los países, decía, existen estas agencias, ¿no? En el Brasil está el SINAES, voy a permitirme leer lo que significa eso, que es el Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior. En México, en Argentina está el CONEAU, ¿sí? Esta es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En México hay algo particular. La evaluación no la hace el gobierno, no la hace la Secretaría General de Educación, sino que hay una serie de asociaciones civiles facultadas por el gobierno para que realicen eso. Y entonces el médico lo hace el COPAES AC es Asociación Civil. El COPAES es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. En Costa Rica lo hace el CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores para las instituciones públicas. Para las privadas, todavía más divertido, existe el CONESUB, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. En Chile también está la Comisión Nacional de Acreditación, aquí se llama Consejo Nacional de Acreditación. En Ecuador el CONEA, que es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. En Paraguay el ANEAES, en Perú el CINEACE. Bueno, y en todos los países de la región existen agencias que se encargan de esto. Pero la primera enseñanza, para concluir este primer punto de todo este proceso, es que a modelos educativos disímiles,
bastante diferentes en cantidad y en calidad, se quiere aplicar un modelo evaluativo unificado. Y eso representa muchos riesgos y representa, a ver, una pérdida de, si se quiere, de identidad institucional que hay que saber asumir. Un segundo aprendizaje es que a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de que Colombia inició este proceso en 1992 con la creación del Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, el proceso aún no se ha generalizado. Este proceso va muy, muy lento. El de acreditación de alta calidad va muy lento, más lento que el mismo proceso de segunda dosis de vacuna del COVID. El CNA dice con mucha seriedad que el proceso está ligado a la autonomía y a la autorregulación de las instituciones de educación superior. Pero el número de estas IES y de programas que no se han sometido al proceso es impresionantemente alto. Es decir, la acreditación aún no ha calado. El modelo, el riesgo que quieren correr las instituciones y los programas académicos aún no es algo que forme parte del panorama colectivo, porque existen muchos temores y más adelante hablaremos un poco de eso. Pero también al hacer todo el análisis encontramos que definitivamente Colombia, como muchos países de la región, es bastante desigual en la oferta educativa y que existen verdaderos núcleos universitarios, verdaderos planetas, y los demás somos satélites. De hecho, de los 896 programas acreditados hasta hace 2 años, el número puede haber subido un poquito, no mucho, no ha subido más de 15, 20. En 9 ciudades se concentra el 85%. Eso ya nos dice que se están generando unas tensiones entre ciudades que tienen la mayor oferta de programas y de instituciones con acreditación de alta calidad, y otras, como el caso concreto de la surcolombiana, que hacemos unos esfuerzos sobrehumanos, eso hay que reconocerlo, unos esfuerzos de David contra Goliat, para poder estar un poco en la jugada. Y en ese esfuerzo nos podemos desgastar y podemos inclusive terminar devorándonos nosotros mismos, y ese es un riesgo. Y además, que a pesar de que las instituciones de educación superior privadas representan en este momento el 75% de la matrícula, prácticamente de 2,5 millones de estudiantes de educación superior que hay en Colombia, más de 1.600.000, 1.700.000 están en universidades privadas, lo cual en sí no significa absolutamente nada. Pero sí comienza a preocupar cuando, a pesar de que estas universidades concentran el 75% de la matrícula, apenas el 55% de los programas acreditados corresponden a esas universidades. Entonces comienzan a verse ciertas asimetrías que son más evidentes todavía en los posgrados. Hasta antes de la pandemia, que fue cuando se escribió el libro, hace un año largo, había en el país 126 posgrados acreditados, desde especializaciones, maestrías y doctorados. Pero de esos 126 posgrados acreditados, 106, es decir, el 84%, se concentran en 4 universidades: la Nacional, la de Antioquia, el Valle y Andes. Otra vez comenzamos a asistir a la presencia de esos megaplanetas que están absorbiendo absolutamente a sus satélites. Tiene cosas muy buenas este sentido, pero también tiene cosas muy, muy delicadas para aquellas universidades que estamos en la periferia, y es otro de los aprendizajes de los que hablaremos más adelante.
Pero notemos que de las 4 universidades, las 3, y en ese orden, las 3 primeras son universidades públicas y solamente la Universidad de los Andes es privada. Creo que la Universidad de los Andes tiene 41 posgrados con acreditación de alta calidad, pero la Nacional tiene 50 y pico. Y esto nos dice que son las universidades públicas, somos nosotros, pues la Nacional, la Antioquia, la del Valle y un sinnúmero de las otras 30 y pico, bueno, 27, 28 universidades que quedan para conformar el SUE, que somos los que nos damos la pela en esto de la acreditación. Y que realmente las universidades privadas, en términos de posgrados, no le están jalando mucho a esta acreditación de alta calidad. Y se supone que en los posgrados, sobre todo en la oferta de maestrías y doctorados, es donde se comienza a promover la investigación y, como dicen eufemísticamente, a correr las fronteras del conocimiento. Entonces, aquí la simetría en Colombia también vuelve a ser evidente. Además, Bogotá, Cali, Medellín, las 3 megaplanetas concentran el 93% de la oferta en este campo de posgrado. Es decir, si vamos a estudiar un posgrado con acreditación de alta calidad, en el 93% de las probabilidades tendríamos que irnos para Bogotá, Cali o Medellín. Por eso es meritorio, es rescatable, debe ser defendido con todos los problemas que tenga el hecho de que la Universidad Surcolombiana tenga programas de posgrado con acreditación de alta calidad. Esa concentración es muy diciente. Y miren que si bien es cierto, el 75% de la matrícula está en el sector privado, el 77% de la oferta de posgrados acreditados proviene del sector público. Llevamos la carga, llevamos sobre nuestro hombro una gran cantidad de responsabilidad y compromiso social que desafortunadamente no es reconocido siempre y de manera oportuna y coherente por el gobierno, pero tampoco es reconocido, lo más doloroso, por la misma sociedad y mucho menos por la clase dirigente política y empresarial de la región. En concreto, de las 288 instituciones de educación superior que había hace año y medio, aquí habría que agregarle una, acaba de aparecer hace un mes, algo así, Unitrópico, otra pública, no sé cuántas más privadas, pero de las 288, apenas 51, es decir, el 18% tenían reconocimiento de acreditación de alta calidad. La cobertura es muy baja todavía. Como en toda América Latina, tenemos cualquier cantidad de normas, decretos, resoluciones, directrices para evaluar calidad, pero en realidad al interior de las instituciones nunca se hace la discusión fundamental, que se entiende por calidad. Y entonces las cosas comienzan a presentar ciertas fracturas que son muy difíciles de manejar y que nos lleva a un tercer aprendizaje. Y es la idea que tiene la gente de las universidades en general de que la acreditación es un bálsamo que todo lo sana, que todo lo cura. Como diría Don Quijote, el famoso bálsamo de Fierabras. Y resulta que no. La acreditación no es un bálsamo sanador. Eso se tiene que decir, eso se tiene que aprender, o eso se aprende con la experiencia. No es ese bálsamo que todo lo cura, porque es que acreditación no significa perfección, significa búsqueda. Y si nosotros seguimos pensando con la acreditación, con esos parámetros de calidad como lo perfecto, nunca vamos a buscar precisamente el mejoramiento. La acreditación no es enseñanza, o sea, la acreditación no es para enseñar. La acreditación lo que nos deja es un gran aprendizaje y además no es una meta, no es un punto de llegada, es un camino para tener mejores instituciones de educación superior. Desafortunadamente, hoy, por lo menos en Colombia, está importando más el envase que el contenido. No podemos desprestigiar el tema del envase. Sí, claro, los envases venden,
pregúntenle a los señores de los perfumes. Pero no podemos pensar que es más importante esa labor de maquillaje que de la realidad. Y entonces estamos asistiendo a una suerte de cirugía estética, ¿no? De maquillaje estético de muchas instituciones en aras de la famosa acreditación de alta calidad. Y eso está minando la esencia misma de las instituciones de educación superior, porque ya no se sitúan frente al conocimiento, sino que la preocupación es situarse frente a patrones evaluativos del mismo. Y no es la misma cosa. Ya las discusiones en las universidades, incluyendo la surcolombiana, no es sobre el conocimiento, no es sobre qué no se debe aprender, no es sobre qué se debe discutir, sino sobre cómo vamos a evaluar eso que se está dando. Y hemos caído en la trampa evaluativa de manera consciente o inconsciente, pero estamos en esa situación. Entonces, es un aprendizaje, si se quiere, doloroso, crítico, pero que se está dando. Y nos lleva, entonces, a un cuarto aprendizaje claro. La calidad como valor absoluto no existe. Cada vez que se habla de calidad, habría que preguntarse, pero ¿calidad de qué, bajo qué condiciones y para quién? Nosotros flotamos todavía en algo vaporoso llamado calidad. Y resulta que lo que en este ambiente puede ser considerado de calidad, en otro ambiente puede ser considerado tan normal que no es calidad. Esto nos ha llevado a postular que calidad implica relevancia. En otras palabras, ¿qué tan importantes son las cosas que enfrenta la universidad, la institución educativa? Pero también la integridad, cómo está articulado ese cuerpo académico, digámoslo así, con el entorno, con la vida cotidiana y la efectividad, qué tanto impacto, qué tanta transformación. Y entonces no podríamos tener ese criterio absoluto de calidad, porque en realidad eso nos lleva a afirmar que calidad en últimas lo que nos está diciendo es que tenemos vacíos, dudas, ignorancias, y que la calidad está dada en la forma como nosotros enfrentamos y resolvemos esos vacíos, dudas e ignorancias. Es en la respuesta coherente, relevante, íntegra y efectiva en donde nosotros podríamos estar hablando de calidad, pero esas respuestas varían de institución a institución porque la calidad es una construcción social y como construcción social pues representa mucho de las reglas, de los intereses en juego. Y tenemos que comenzar a reelaborar ese concepto, no para negar que existe la calidad como algo ideal, como algo que hay que buscar. Es la idea del mejoramiento continuo, es totalmente cierto. Y tener como una buena práctica, un buen referente, un horizonte de horizonte, diría José Estacio Rivera. Sí, pero hay que saber también cuáles son los aspectos relevantes, los aspectos integradores y los aspectos de verdadero impacto para llegar ahí. Y esto entonces nos llevó a postular un quinto aprendizaje, y es que el éxito del proceso de acreditación institucional de alta calidad depende de la madurez de la institución. La surcolombiana es la única institución de educación superior de la región que tiene la ansiada acreditación, y vamos por la reacreditación y ahora multicampus. Nosotros tenemos que mantener ante eso un permanente optimismo crítico. O sea, no podemos negar la importancia del proceso, pero tenemos que dimensionarlo en su verdadera dimensión, ni sobrevalorarlo, ni subvalorarlo, y tener una postura crítica. Crítica no significa denegación por la negación, y eso lo sabemos. Crítica significa analizar con juicio qué cosas realmente nos están impulsando, pero qué cosas nos están amarrando como lastre, a ver si nos podemos soltar. Implica además reconocer y soltarnos un poco de esa visión
romántica que ve a las instituciones de educación superior como templos del saber. Sí, esa idea pues monástica, incontrovertible, porque es que ya las universidades, las instituciones de educación superior, casi que son una confluencia anárquica de saberes. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso, porque dentro de esa supuesta anarquía, ¿sí? O dentro, lo que se nota es la complejidad del mundo que siempre ha existido, que siempre existirá, pero que no siempre ha encontrado las respuestas adecuadas. Los griegos lograron encontrar mucho de respuestas a la complejidad de su mundo, bastante complejo. Pero nuestras comunidades, por ejemplo, aztecas o incaicas, también encontraron respuesta a eso. Tenemos que reconocer que hoy las universidades son aparatos burocráticos cada vez más complejos, cada vez más pesados, y que están enfrentadas a una serie de tensiones, de asuntos que minan parte grande o pequeña en algunos casos de su misión fundamental. Entonces las universidades estamos enfrentadas, las instituciones de educación, pero cuando digo universidad estoy reconociendo institutos universitarios, corporaciones universitarias, cosas así. Estamos enfrentados a aspectos como por ejemplo los costos, cómo ser efectivos y cómo lograr sobrevivir cuando en el caso de las universidades públicas cada vez el gobierno reduce más el aporte. Lo vemos en todas las universidades públicas. En la surcolombiana pasamos hace 30 años de tener un 75% de aportes del Estado a hoy tener un 55%. Entonces, ¿cómo hacer eso y no fenecer y no morir? Y igual las universidades privadas están enfrentadas a esa labor gerencialista de cómo mantener calidad sin trasladar los costos de la calidad a la matrícula hasta llevarlo a niveles insostenibles. Entonces estamos con esa presión, pero más las universidades, digamos, pequeñas, las universidades de provincia. Estamos enfrentados a asuntos como la dispersión. El gran problema de las universidades, en su mayoría, es que son dispersas por esa cantidad de confluencia de saberes y no hay proyectos unificadores. Realmente no hay proyectos. Estamos enfrentados a la excesiva burocratización. Ese no es un fenómeno de la surcolombiana, es un fenómeno de todas las instituciones de educación superior. La proporción docente, personal administrativo ya está dada en muchas, aquí en la surcolombiana está menos en 1 a 2. Sí, por cada docente tiempo completo equivalente hay 2 funcionarios administrativos o 2 contratistas. Algunas universidades la proporción ya va en 1:3. La concentración de poder, la gran mayoría de universidades, si no lo firma el rector o un vicerrector, no se puede hacer absolutamente nada. El individualismo, nuestra tradición formativa, nos ha llevado a ser totalmente individualistas. La formación en pregrado, en la carrera que nosotros hayamos hecho, nunca nos metió esto del trabajo en equipo, de la empatía y de cosas así. La rutinización, el fatalismo. Somos muy fatalistas. Casi que decimos, ¿para qué emprender estos procesos si nosotros no podemos o vamos a perder? Y eso genera pues mucho temor. La desinformación, no sabemos qué es la surcolombiana. Hay gente que nació, vivió, se reprodujo y va a morir en la surcolombiana y todavía no identifica ni siquiera las áreas que hay en la universidad. Y la desmotivación. Entonces, esa complejidad que tienen las universidades hacen que tengan que madurar de una manera más rápida si no quieren ahogarse en esto. Y la mayoría de las instituciones de educación superior, ante tanto reto, ¿no? Ante tanto compromiso, prefieren en estos procesos de acreditación responder el cuestionario antes que presentar visiones nuevas. Entonces, démosle respuesta al formato, lo cual hay que hacerlo y no estamos en contra de ello, pero no hay una posición que discuta eso. Y además, para
podernos proteger, hemos optado por la supremacía de la norma. Miremos nada más en la subcolombiana. En cada unidad hay 1, 2 y hasta 3 asesores jurídicos, a pesar de que tiene la oficina, la Secretaría General, y tiene la oficina asesora jurídica. Y entonces nos estamos llevando por la norma a toda hora, la supremacía de la norma y la interpretación de la norma. Hemos pasado por eso y lo seguiremos pasando, pero es una manera de normal, digamos, lo humana de las CIES de protegerse de esos vendavales que soplan en todas las direcciones. Y estamos haciendo un proceso no solamente de acreditación, sino un proceso de educación que está más centrado en lo instrumental y lo normativo, de pensar que hemos solucionado el problema teniendo internet, teniendo computadores, teniendo laboratorios, y se acabó. Y eso hay que tenerlos, pero no se acaba. O pensar que hemos solucionado el problema teniendo estatuto docente, estatuto administrativo, estatuto de estudiantes, y se acabó. Y hay que tenerlos, pero no los supera. No hemos llegado a incorporar este proceso de acreditación, de calidad, al ethos de la misma institución. Incorporar viene del latín incorpore, ¿no? O incorpore, en el cuerpo. Entonces, mientras eso no esté pegado a nuestro ADN, es muy difícil lograr la madurez, porque no habrá apropiación colectiva. Y al no haber apropiación colectiva, vamos a estar transitando por una ruta que en última no va a tener destino. Este es un llamado muy optimista, pero muy crítico a que no es a las directivas de la universidad, ni exclusivamente a las personas encargadas de este proceso. Es un llamado a nosotros como universidad, como comunidad, a apropiarnos también de estas cosas y no a mirarla como de reojo o como algo que le compete a 3 o 4 personas. Y eso nos hace plantear un sexto aprendizaje, y es que el proceso de acreditación está cayendo en las dinámicas de la mercadización. Hoy, las instituciones de educación superior son un producto que deben publicitarse, como la leche, como la gaseosa, como el yogur, como el salchichón. ¿Y qué mejor sello que la acreditación? Entonces, las universidades, sobre todo las universidades privadas, han entendido que obtener la acreditación les da un plus, ¿no? Les da un sello, y es lo primero que presentan en su publicidad. Y con eso, con ese maquillaje, es como la mujer que sabe que algunas de sus encantos no son tan encantadores, y entonces utiliza esa cirugía, ese brasier levanta no sé qué, o ese jean levanta sí sé cuántos, para impactar. Hoy las IES estamos sometidas a patentar productos del conocimiento, y ya es un indicador cuántas patentes tiene. Y entramos en esa dinámica empresarial que puede ser muy positiva, pero que es altamente nociva si no tenemos esa apropiación colectiva de utilidad social del conocimiento, y entonces el conocimiento se está convirtiendo ya en una mercancía más. Y eso es lo que están haciendo las universidades en estos procesos de mercadización. No estamos patentando procesos del conocimiento, sino sus productos, sus mercancías. Y estamos llegando a lo que Brunner y Díaz llaman el famoso mercado de prestigios institucionales. Y entonces en esa publicidad que se hace en las universidades, pues viene todo esto de cuántos doctores tiene, cuántos doctores han sido premio nacional o internacional, cuántos estudiantes extranjeros, cuántas certificaciones internacionales, cuántas dobles titulaciones, cuántos hablan inglés, mandarín y alemán, cuánto se mueve la gente para el extranjero a cursos y a cosas, y nos están casi convirtiéndonos nosotros mismos en rivales, una especie de fagocitosis académica en la cual ya estamos peleando es por el prestigio. Y es que si yo soy profesor de X universidad, vamos a citar
públicas para no herir susceptibilidades. Si el profesor de la de Antioquia o de la Nacional, ala, lo siento, yo ya tengo solucionado gran parte de los problemas y ustedes son casi que unos retardaditos mentales a los cuales nosotros tenemos que decirles qué hacer. Y eso no se está dando solamente entre universidades públicas y privadas, se está dando ya entre las mismas universidades públicas. La acreditación se está convirtiendo en el factor, tal vez el principal factor de competitividad de una institución, a tal punto que ya los estudiantes no son estudiantes, se convirtieron en clientes. Ya no vemos a los estudiantes como estudiantes, sino como la persona cuya capacidad económica es suficiente para darnos dinero, para pagar la nómina, para pagar la investigación, para pagar los contratos y cosas así. Una muestra de ese proceso de mercadización que no es exclusivo de Colombia, es de casi todo el mundo, pero pues, me interesa la región de América Latina, es que, a ver, en 1995 las IES privadas representaban el 54% del total. 10 años después representan el 69% y 10 años después, es decir, en el 2015 representan el 80%. Eso en sí no es ni bueno ni malo. El problema es hasta dónde estas instituciones de educación privadas están comprometidas con la verdadera calidad a través de procesos de investigación y de proyección. En América Latina, Colombia es de los países con más alta concentración, lo mismo que Perú, ¿sí? Brasil también. Un dato, por ejemplo, en 1950 existían 75 instituciones de educación en América Latina, no más. Hace 70 años había 75 IES, casi todas eran públicas. 50 años después, en solo 50 años, hay 812. En términos porcentuales, un crecimiento del 1082, de las cuales el 60% eran privadas. En el 2010, 10 años después, ya son en América Latina 1.213 instituciones de educación superior, un crecimiento del 50%, y el 70% eran privadas. Este proceso de mercadización salvaje, fuerte, que sigue todas las leyes del mercado, nos está llevando a una categoría bien curiosa, que es lo público no estatal. Es decir, universidades como la surcolombiana es pública, pero el Estado comienza a abandonarla, a dejarla al garete y que la universidad se solucione gran parte de sus problemas. Y entonces cada vez es menor el aporte, cada vez menor la base presupuestal estatal para estas universidades. Un ejemplo sencillito de cómo se va a comenzar a dar esta especie de financiación es que, por ejemplo, por ley a las universidades se les incrementa el presupuesto de acuerdo con el índice de precios al consumidor, el famoso IPC. Y para X año el IPC fue del 3,5%. Automáticamente, es otra vez sus ventajas, ¿no? Antes de la ley 30 era una montaña, un yoyo completo, pero por lo menos tenemos esa certeza, pero también tiene este problemita. Y entonces el gobierno automáticamente incrementa el 3,5% en el presupuesto, en la base presupuestal. Pero el salario sale después un decreto aumentándolo en el 4,5%. Ese 1% de diferencia no siempre es asumido por el Estado. Es decir, el Estado se compromete por ley a girar lo que dice la ley, lo que dice la norma. Y entonces comenzamos a acumular cosas. En 2014, cuando yo estaba de jefe de planeación, hicimos el estudio y en 2014, es decir, hace 7 años, necesitábamos que la universidad tuviera el presupuesto que tiene hoy para atender de manera más o menos oportuna todos sus requerimientos. Es decir, en el 2014 teníamos 100.000 millones de pesos de presupuesto y necesitábamos 170.000 millones, que es lo que tiene hoy. Es decir, que
en esa lógica, hoy necesitaríamos por lo menos 80.000 o 90.000 millones de presupuesto más para poder atender todos los requerimientos. Entonces, lo público no estatal hace que la educación pase de ser un derecho para convertirse en un servicio. Y ahí están las tensiones. Lo de matrícula cero es una muy buena iniciativa, pero tiene una serie de problemas colaterales. Uno de los más burocráticos es que la plata no la gira el gobierno en el momento que es, sino muchas veces después de que ha pasado el semestre. Y eso ha obligado a las CIES públicas a vivir a toda hora en el préstamo, en el debe, y eso forma parte precisamente de esas políticas de mercadización. Pero para completar la acreditación desde la marginalidad, es decir, desde la provincia, desde estas universidades que no son las grandes universidades, implica retos y esfuerzos más profundos. Nosotros, y digo nosotros no solamente las colombianas, sino todas las universidades de provincia, sentimos una especie de minusvalía en relación con los ejemplos, la Nacional, la del Valle, a veces la misma UIS, la de Antioquia, y los Andes, la misma Javeriana, y nos sentimos un poco restiados, por debajeados, ¿sí? No tanto porque no deseemos hacer las cosas, sino porque las condiciones en las que nos desenvolvemos no nos permiten ciertas vainas. Y cuando nos imponen y asumimos el proceso de acreditación, de autoevaluación, pues sí, hacemos una autoevaluación, pero desde parámetros que no siempre corresponden a nuestras mismas dinámicas. Entonces, ahí es donde está el gran quiebre del asunto, porque parten de unos supuestos ideales que obligan a las universidades, por ejemplo, al dominio de una segunda lengua extranjera, a la internacionalización, cuando una universidad perfectamente puede renunciar a eso y no pierde calidad, no la pierde. Y entonces las universidades de provincia marginales estamos sometidos a acreditarnos o a morirnos. Recuerden que el ministerio ha dicho, universidad que no esté acreditada no recibía ser pilo paga, estudiantes de ser pilo paga. Y además, con la gran diferencia que el estudiante de ser pilo paga en los Andes le costaba 14 millones y en la de Antioquia le costaba 700.000 pesos. Entonces no hay tampoco esa simetría que debería haber. Tal vez eso ha hecho que muchas universidades públicas y privadas les dé mucho miedo morir en el intento. Sin embargo, nos exigen la máxima calidad en contenidos, que sean, mejor dicho, reformulados curricularmente, revisados, una cantidad de vainas, la máxima calidad en profesores, que tengamos 80% de doctores, la máxima calidad en procesos investigativos cuando estamos dando apoyos de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones que escasamente alcanzan para el pago de recolectores de información, la máxima calidad en proyección internacional cuando ni siquiera nos estamos proyectando alrededor de la región, en el entorno. Pero las CIES de provincia, como estamos sometidos a eso, hacemos colosales esfuerzos por parecernos a las grandes universidades. Y eso implica un desgaste bastante grande, implica muchos temores, muchos dramas que se sienten en el cuerpo de las instituciones, mucho desgaste institucional. Quienes hemos pasado por eso, y digo hemos porque pues, Humberto nos estaba acompañando, Humberto Rueda, el profesor, saben las tensiones que genera estar uno al frente de esas cosas, los desgastes que se dan, la red de amistades y de no tan amistades que se dan, porque al asumir ese proceso no tiene que ser, si lo hace de manera más seria, más ética, no puede caer en la función del cortesano que alaba a la administración de turno, sino a decir las cosas, y eso lo enfrenta, sobre todo, más que con el mismo rector, con los decanos. Y eso es una queja que se ha dado en todas las universidades en donde estuvimos haciendo visitas. Entonces, hay un desgaste institucional grande que hace que el colectivo de la institución que no esté vinculada de manera directa al proceso
se sienta un poco defraudado y diga, es que la acreditación no nos solucionó mágicamente todos los problemas. Ese es el comentario que hace cualquier estudiante o cualquier profesor o cualquier administrativo que no estuvo involucrado en el proceso. Es decir, porque el imaginario nuestro es que acreditación todo lo va a curar, ¿no? Las películas de fantasía en que el héroe está con una herida profunda y llega el hada o el brujo y con un ungüento la herida comienza a cerrar y vuelve a la vida. Todavía nos falta dejar de ver tanta televisión en ese sentido. Además, en este proceso se hacen evidentes muchas heterocronías. ¿En qué consiste o a dónde va esto de las heterocronías? En que hay una diferencia temporal en el que se producen dos fenómenos o procesos. Nosotros, en las CIES, estamos casi obligados a responder de manera muy rápida a cambios tecnológicos, a cambios disciplinares. Pero realmente nosotros no habíamos pensado ni actuado previamente ante ello y tenemos que improvisar respuestas. Un ejemplo claro es lo que se nos vino por la pandemia de la cuarentena del COVID-19. Nos costó sangre, sudor y lágrimas, por decirlo de manera figurada, y aún patinamos en tratar de responder a esos cambios en este momento de la mediación. Pero también hay cambios disciplinares. Hoy más que nunca están llegando a las universidades personas de todos los sabores, los olores, los gustos, los colores, los tamaños y las formas. Y entonces uno encuentra en su salón estudiantes con los cuales uno no sabe si esa clasificación típica de hombre-mujer juega ahí, ¿no? De inclinaciones sexuales de más de 50 que hay, de pansexual, no ven una cantidad de vainas, pero también estudiantes que vienen de comunidades que tienen otras dinámicas y uno como profesor realmente se siente pues, abrumado de cómo responder a esa diferencia en tiempo, esa diferencia en espacios, pero también a no perder pues el norte de lo que hace. Entonces, nosotros, las universidades en este proceso de acreditación se vieron enfrentados a eso. Una cosa era lo que estaba planteado en los lineamientos del CNA, que son maravillosos y a mí me parecen muy, muy juiciosos, no son tampoco absurdos, ¿sí? Pero cuando dice una universidad acreditada de calidad, es una universidad que tiene un buen gobierno y no sé qué. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué espacio? Y entramos entonces en un aprendizaje más pragmático, que es el problema de la recolección, pero además de validación de datos. Un verdadero asunto de minería. ¿Sí? Así como el minero le toca cavar 10, 20 metros para al fin encontrar una pepita de oro, ¿no? Encontrar la veta pues, de carbón. En las universidades tenemos este mismo problema. No tanto porque haya más o menos datos, sino que nos enfrentamos a problemas de que hay datos que no se han guardado históricamente, o hay datos totalmente contradictorios según la fuente, o hay datos totalmente dispersos. Ese es uno de los aprendizajes más dolorosos y más desgastantes y que más tiempo nos consume. Y es entender cómo los datos y los indicadores deben establecer valoraciones que van más allá de las cifras. Y entender que un dato y que un indicador debe obedecer a criterios de simplicidad, no de superficialidad, que sea lo más simple de entender. A veces uno ve unos indicadores que dice, Prestaña, ¿cómo se hace? ¿Esto qué significa? Índice, coeficiente de dispersión del rango Spearman de estudiantes en relación con su rendimiento académico. Es decir, nos hemos llenado de artilugios. Entonces, el dato, el indicador tiene que ser simple. Relación estudiante-profesor tiempo completo. Tiene que ser sistémica, es decir, entender que forma parte de un todo y que su función está determinado por el todo. Tiene que ser dinámica, entender
que eso puede cambiar de un año a otro, o bueno, en 5 años. Entender que tiene que ser preciso, es decir, que debe apuntarle a lo que se le pregunta. ¿En dónde estudian los profesores de la Universidad Surcolombiana sus posgrados? Debemos tener ese dato, ¿sí? Entonces nosotros, en las IES, tuvimos ese aprendizaje, recolectar y validar datos, que debe ser, que además debe ser una labor muy instrumental, digámoslo, casi que mecánica, es un verdadero asunto de minería en la cual corremos el riesgo del minero de quedar sepultados y morir asfixiados por no encontrarlos. Un décimo aprendizaje es que nosotros debemos creernos más, creer y creernos más. La comunidad educativa, por todo esto, tiende a no creer en el proceso de acreditación y su incidencia en la vida institucional. Entonces, la comunidad al interior no cree en eso y no se vincula con eso. Eso lo ven como un asunto del gobierno o de la administración de turno y no como un asunto institucional. Pero además, las instituciones de educación superior emprenden ese camino solitas, solas, a pie, sin nadie que les dé un aventón, con indolencia, con indiferencia de la sociedad civil, digámoslo así, no solamente de la clase dirigente, sino del ciudadano común y corriente. Ese no es problema nuestro, digámoslo así. Y entonces uno, cuando está ahí, lo que genera es un sentimiento de orfandad. Y así se sienten las instituciones en general cuando están en estos procesos, de ser totalmente huérfanas, no tener a alguien que las proteja, alguien que les tienda la mano, alguien que les dé agua, ¿no? Hay un sentimiento de sentirse minusválido, de sentir temor, y entonces surge un mercado que forma también parte del proceso del fenómeno de la mercadización, y es el mercado de los asesores. Las universidades, la gran mayoría de universidades, como no creen en sus capacidades, no creen en su gente, no creen en nada, contratan a alguien para que les diga en dónde les duele el zapato. Y los contratan por precios exorbitantes a veces. Esa dinámica ha generado todo el cuento de los asesores, ¿no? Y ese mercado que se está generando, que en últimas hacen que muchos asesores se conviertan más en lobistas. Es decir, son personas que tuvieron alguna o tienen alguna conexión, algún vínculo con los órganos de decisión, y entonces se les paga más por su capacidad de lobby. Eso empobrece, atenta, erosiona el proceso. Pero en esencia nosotros tenemos que creernos mucho más. Como no nos creemos al interior, las relaciones con el entorno son bastante débiles y se basan en la incredulidad mutua. La universidad no cree en el entorno, no cree en la empresa, no cree en el empresario, no cree en el ama de casa, no cree en el muchacho. Pero al mismo tiempo, el empresario, ¿no? La ama de casa, el muchacho no cree en la universidad. Y se da entonces una gran tragedia, y es que casi siempre el entorno termina siendo inferior a la institución. La institución quiere, pero el entorno es inferior, y entonces la institución se encierra en una cárcel académica y pierde toda incidencia política. No incide en la generación de políticas públicas en las áreas que desempeña la universidad. Y nos convertimos en una verdadera élite privilegiada. Y es un llamado a que rescatemos la utilidad social del saber científico y a la necesidad de lo que yo siempre he llamado una epistemología heterogénea. No podemos seguir pensando que el conocimiento se mueve exclusivamente en, por y para los académicos. Yo no sé qué significan los académicos, perdónenme, pero necesitamos entrar en otras dinámicas y entender que si asumimos la epistemología como las condiciones que hacen posible el conocimiento, hay una cantidad de condiciones que hacen posible el conocimiento.
Y eso nos lleva a la complejidad, nos lleva a la transdisciplinariedad, más que a la misma interdisciplinariedad, nos lleva a reconocernos en el otro, más que a reconocer al otro. Si nosotros no llegamos a ese concepto de epistemología heterogénea, o cualquier otro nombre que se le dé, pero con esa idea, el saber científico tendrá utilidad para el científico, en un ejercicio de yo con yo, que puede ser muy placentero para el académico, pero que no representa absolutamente nada para el no académico. Y resulta que el no académico también tiene mucho, mucho que decir. Por eso las universidades, las instituciones de educación superior, sobre todo las públicas, son miradas de soslayo, son miradas con algo de lástima, de conmiseración, de que ustedes son un nacido problemático para la sociedad y no, y perdónenme la palabra, y no un nodo que genera alternativas viables de solución. En el caso concreto del Huila, de nosotros, eso en parte me costó inclusive la salida, el malestar en planeación, porque lo dije en el famoso Consejo Regional de, de innovación y no sé qué carajo, emprendimiento, bla, 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 y es que la clase dirigente empresarial y política nuestra ha sido cicatera, por decirlo mismo. No ha existido realmente una apropiación de la universidad como motor de verdadero desarrollo del capital intelectual, del capital social de la región. Pero lo doloroso no es que solamente de ese sector, es que del ciudadano de a pie tampoco, tampoco. Usted muchas veces plantea en ciertos escenarios un problema de la universidad y dicen, ay no, vaya hasta allá a su universidad, coméntelo allá, discútanlo allá, vaya allá con los tirapiedras, vaya. Y listo, porque esa es la imagen. Y para terminar, porque estoy alargando demasiado, llevamos acá a la necesidad de una pedagogía de la acreditación. Por eso el texto para una pedagogía de la acreditación institucional. ¿Por qué consideramos que es necesaria esta pedagogía? Esto nos llevó a esta conclusión, a este aprendizaje. Porque necesitamos un espacio reflexivo y práctico que permita asumir colectivamente el proceso, que nos permita conocer, decidir, valorar, transformar. Y como dice por allá Michel Desertó en un texto que llama Lo cotidiano y la cultura, necesitamos construir una gramática colectiva, una gramática en la que los códigos de la producción sean similares en su gran mayoría a los códigos de la interpretación, para poder hablar y generar una zona común, un lenguaje común, lo cual no implica que sea unanimista, ¿no? Y que todo el mundo tenga que pensarlo así, pero sí por lo menos que tenga, a ver, no la unicidad de los saberes, porque eso es imposible, sino la unicidad de la comunicación de los saberes, que es totalmente distinto. Y es ahí, en esta pedagogía para la acreditación, donde se genera un espacio propicio para el optimismo crítico, que fue precisamente lo que dije al comienzo de esta intervención. Listo, ya no los aburro más con tantas cosas. Dije que 1 hora, sí, exactamente 1 hora. Me gustaría entonces más bien escuchar comentarios, sugerencias, madera. Sonia, entonces, usted que es la moderadora. Muchas gracias, profesor Carlos. Bueno, para los que están presentes, si tienen preguntas, comentarios, entonces los escuchamos. Los 14 valientes. Que son como 12. Que son como 12. Profesor Eduardo Plazas. Gracias, profesora Sonia, muy amable. Pues felicitar al profesor Carlos Javier. Yo he estado muy entretenido y muy complacido de escuchar esta charla que me parece que la universidad la está necesitando, abrir una discusión alrededor de lo que significa todo ese proceso de acreditación y reacreditación de alta calidad. Y de verdad que sí es necesario como volver sobre eso que entendemos nosotros de qué es la calidad, sobre todo la calidad de la educación.
Usted ya nos ha dado unas pistas muy interesantes, profe Carlos Javier, pero yo quería preguntarle algo más concreto, y es, digamos, desde el punto de vista estratégico, la universidad en Colombia, ¿qué gana de parte del gobierno, digamos, nacional por los efectos de la acreditación de alta calidad? ¿Hay algún beneficio concreto de parte del Estado, del gobierno nacional? Porque, pues, digamos que, pero Carlos Javier, digamos que yo entiendo que hay un proceso de legitimación de parte de la universidad al tener ese reconocimiento, y es posible que eso atraiga más usuarios en ese proceso de mercadilización de la universidad, el reconocimiento, pero de manera concreta, digamos, financieramente o nombramiento de docentes, ¿qué ganaría la universidad por parte del gobierno nacional? No sé, Sonia, si respondemos o esperamos las preguntas y hacemos una sola, no sé. Yo creo que es mejor ir respondiendo a cada uno, ¿no? Ok. No, mire, la verdad, no podemos medir los efectos de la acreditación en términos de si vamos a ganar más o menos en cuanto a número de profesores o mayor presupuesto, porque además la acreditación no tiene ese interés, debería tenerlo. Pero, a ver, aquí hay un quiebre muy complicado, y es que, como lo veíamos, apenas el 20% de las instituciones tienen acreditación de alta calidad. Entonces, como masa de presión es muy, muy, muy reducida todavía. Pero además es que de esas 51 instituciones, más de la mitad, 27, creo, 26, son privadas, y ellas tienen otras dinámicas, mientras que apenas 24 son públicas. Entonces, la relación ahí no está dada tanto por eso, hasta tanto no haya un cuerpo de universidades acreditadas con mayor cantidad. Pero lo que sí le permite la acreditación a una universidad, primero que todo, es esa capacidad de mirarse al espejo. Es esa capacidad de pararse. Ustedes me perdonan si ven, la carátula del libro es bastante alegórica en ese sentido. Es una mujer, digámoslo así, desnuda, de una manera figurativa, no tan explícita. Y la escogí. Este es un cuadrito que, de otras cosas, valga la publicidad, la hizo mi hijo. La escogí porque esa es la acreditación, esa posibilidad de vernos desnudos frente al espejo con nuestras virtudes y nuestras miserias. Entonces, la gran ganancia, si hacemos el proceso de acreditación de manera real, consciente, no como un maquillaje, no como algo para el mercado, es que nos permite decir en términos figurativos en dónde nos apriete el zapato, pero en especial qué podemos hacer nosotros para que ese zapato no nos apriete tanto. Y eso nos llevaría en consecuencia a otro tipo de dinámicas con la sociedad, con el entorno, con las clases directivas, en las cuales la clase política, con la cual nosotros sí tendríamos muchos argumentos para pelear desde una perspectiva ya directamente de calidad. Mire, yo les pongo solamente este ejemplo con lo de matrícula cero y toda esta discusión, que es una iniciativa interesante. Pero yo formo parte soy delegado de los docentes a la mesa de matrícula cero. No hay, mire lo complejo del asunto. No hay un solo estudio que me diga en Colombia cuánto vale un estudiante, la matrícula de un estudiante. No hay. Es decir, el estudiante nuestro, con las mismas declaración de renta, con los mismos certificados, que aquí paga 1 millón de pesos, con esos mismos certificados, si va a la Universidad del Valle, la matrícula le sale por 700 o 650 mil pesos. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio real
para eso. Y tal vez si lleva esos mismos certificados a la Universidad de Pamplona, le salga por 1.300.000. Entonces, mire que ese mismo certificado de ingresos en el Valle vale 600, por decirlo de manera figurativa, en Pamplona vale 1.300.000, en la USCO vale 1.000.000 de pesos. Nos dice, yo no puedo estar hablando de que es que esto vale un estudiante, porque bajo esa lógica, lo mejor que puede hacer una universidad, ahora que está hablando el gobierno de avanzar en el proyecto de matrícula cero, es subir el valor de las matrículas. En el caso de nosotros, pasar de los 12 o 13.000 millones de pesos, subirla y que eso represente unos 20.000 millones para que el gobierno nos envíe los 20.000 millones. Entonces, mire la trampa que nosotros en realidad no hemos discutido, y no existe a nivel nacional un verdadero estudio que diga cuánto vale eso. Cuando nosotros hicimos en planeación, tratamos de hacer un costeo, digamos que se notaba la diferencia lógicamente por carreras, pero había carreras bastante costosas y en apariencia no, digámoslo así. Por ejemplo, carreras como Derecho son carreras baratas, entre comillas, en términos de costos, pero carreras como Educación Física son bastante más costosas. Entonces, si uno se pone a equilibrar las cosas, y los promedios son peligrosísimos por eso, nos diría que que cada estudiante le cuesta, digámoslo así, más o menos, o le costaba en ese tiempo más o menos 900.000 pesos semestre a la universidad. Pero ese es un criterio también muy discutible. En concreto, Eduardo, yo creo que mientras no haya una verdadera madurez en esta discusión, estaremos peleando por cosas que son totalmente especulativas, y por eso traje a colación lo del matrícula cero. ¿Por qué 12.000 millones? ¿Por qué no 8.000 o por qué no 20.000 millones? Y nosotros sí tenemos que jalarle a la acreditación, a pesar de todas sus críticas, hay que ser optimistas, porque la acreditación, como les digo, nos permite mirarnos al espejo, tener el valor de mirarnos al espejo y decirnos, hombre, me están saliendo ojeras, hombre, ya se me nota la barriga caída, estoy flácido, pero tener esa capacidad de madurez de decir, con base en esto me voy a hacer algo, a hacer ejercicio, a cambiar dieta, no sé, pero es básicamente eso el primer punto. Gracias, Carlos. Ramiro Gamboa. Muy Tiene amable, la palabra. señorita Sonia. Gracias, señorita Sonia, muy amable. Profesor Carlos Javier, felicitaciones por su disertación, muy coyuntural, muy traída, digamos, de la situación particular. Tengo una preguntita seguramente sencilla. ¿Cómo hacer, profesor Carlos, para que la institución, en este caso nuestra Universidad Surcolombiana, logre definir como política que se mire hacia la conciencia de la calidad como elemento sustancial para, bueno, tener connotación, tal como la tiene la Universidad de los Andes, las que nombraba su merced por allá anteriormente? Eso, profe Carlos, y felicitarlo, le repito, por su disertación, muy pertinente. Gracias. Ramiro, no, gracias a usted. A ver, hablar de una fórmula, de una sola respuesta siempre es riesgoso. Yo pensaría que es precisamente la labor de la pedagogía de la acreditación. Mientras esto no llegue a todo el mundo, seguirá siendo visto como algo de un grupo o algo de gobierno, y no como algo institucional. Hacer la pedagogía de la acreditación precisamente implica sentarnos y preguntarnos: ¿qué universidad para qué sociedad? ¿Cuál es el concepto de calidad? Es decir, construir conceptos realmente operativos y válidos para nosotros. De resto, pues seguiremos asistiendo a la idea de calidad como un ideal,
perdónenme la repetición, que está allá, al cual debemos mirar, pero que para nosotros es muy difícil de alcanzar. Entonces, hacer el trabajo de pedagogía, de generación de espacios de discusión, es clave. Hay una oportunidad en este momento que está muy relacionada con acreditación, aunque aparentemente no, y es el sentido de que debemos comenzar a trabajar fuertemente lo de la constituyente universitaria. Pero la constituyente universitaria no solamente para definir el mecanismo de elección de rectores, eso es tal vez lo menos significativo, sin decir que no tenga importancia. Es una para definir el modelo de universidad que queremos y que además recoja diferentes visiones. Nosotros hemos venido proponiendo eso desde hace rato y sé que tarde o temprano, pues, digo nosotros porque hay un grupo de profesores que está muy interesado en el asunto, pero nosotros sí necesitamos generar esa pedagogía de la acreditación, esa pedagogía que nos diga, bueno, ¿qué es calidad? Y lo discutamos y lleguemos a unos principios, puede que no a un consenso, pero por lo menos a una orientación. Lo de currículo. ¿Qué debe tener nuestro currículo? ¿Hasta qué punto nosotros estamos respondiendo a unas nuevas condiciones, digámoslo así, que la sociedad espera? Pero también cómo podemos articularnos con la clase dirigente, cómo podemos articularnos con el sector privado, porque no podemos tampoco en este momento histórico caer en la trampa del aislamiento. Entonces, Ramiro, ahí lo importante para hacer que se asuma la calidad como algo institucional es emprender la labor de la pedagogía de la calidad en el sentido en que hemos venido hablando. Ok, profe, gracias, muy amable. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Profesor Humberto Rueda, tiene la palabra. Humberto Rueda, puedes hablar. Tienes el micrófono apagado si estás hablando. Parece que Humberto tiene problemas con el micrófono. Que le escribe en el chat. Profesor Humberto, si no puedes activar el micrófono. Jefferson, ¿tú le puedes activar el micrófono? No, señora, tiene desactivadas las configuraciones. Sí. Profesor Humberto Rueda, puede escribir en el chat entonces la pregunta si no puede activar el micrófono. Parece que tiene dificultades. Entendemos, profesor. Puede entonces escribir la pregunta o hacer el comentario en el chat. Mientras que el profesor Humberto Rueda nos escribe su comentario, ¿hay alguien más que tenga preguntas o comentarios al respecto? Diego Fernando. Hola, buena tarde. Un saludo para nuestro compañero, el profesor Carlos Javier. Celebramos ese trabajo, profe. Es que bueno que se puedan plantear estos espacios para que conversemos sobre temas álgidos. Puede ser un tema controversial para muchas personas, pero estoy de acuerdo en que es necesario gestionar discusiones y en ese sentido, digamos, espacios que pedagogicen esto, digamos, como nuestras visiones sobre el tema de acreditación.
En ese sentido, yo pues quiero formularle dos inquietudes, ¿no? La primera, antes de un proceso de acreditación frente a la institucionalidad, ¿no sería preciso pensar en ese proceso que usted también, digamos, ha mencionado de acreditación social, que tiene que ver, digamos, con la validación de nuestros propios procesos, digamos, la construcción de nuestros derroteros y también de nuestras perspectivas sobre esa formación en educación superior que queremos y estamos obligados a fomentar? Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, profe Carlos Javier, de pronto me gustaría que usted nos documentara un poco sobre qué tanta incidencia tiene, digamos, digamos, la política tradicional en los procesos de acreditación. Digamos, qué tanto el lobby de los parlamentarios, tal vez, de los congresistas, puede surtir un efecto en función de un proceso de acreditación para una universidad como la nuestra. Y qué tan beneficioso, digamos, es eso que usted denominaba, la relación entre el sector político y la universidad. Esas son como mis inquietudes, mi reconocimiento por su trabajo, profe, y qué bueno que podamos tener este espacio de diálogo. Dieguito, gracias. A ver, una de las cosas que, y lo digo por ahí en el texto además, que fue un aprendizaje a posteriori, es que se planteó metodológicamente la etapa de pedagogía de la acreditación al final. Y hoy debo decir que fue un error porque el problema de la pedagogía debe hacerse desde el comienzo. Y hoy se volvió a caer en el mismo, a mi juicio, error. No sabemos, ya se entregó el estudio de renovación, pero bueno, tal vez por lo de pandemia, tal vez por lo que sea, en realidad no se ha socializado. Como les digo, yo leí el estudio, tocó reducirlo. El primer estudio para sedes, para regionalización, eran 361 páginas y no podía pasar de 200. El segundo eran 332 y tampoco podía pasar de 200. Entonces, mis vacaciones, entre comillas, fueron leer y hacer algunas correcciones, sugerencias, bueno, cosas así. Realmente, Diego, es muy controversial. Es decir, hay dos posiciones a veces irreconciliables en torno a esto de la acreditación, ambas con muchos argumentos. El que dice que eso realmente no implica nada mientras no haya una acreditación social, lo cual es cierto, pero también el que dice, de alguna manera tenemos nosotros que emprender este proceso. Yo por eso hablo de esa necesaria ruptura de la heterocronía, ¿sí? En la cual en un tiempo está viviendo la universidad, en un espacio está viviendo la universidad y en otro tiempo y en otro espacio está viviendo la comunidad. ¿Cómo lograr eso? Ojalá se tuviera una respuesta única, ¿no? Realmente, a ver, lo primero, yo pienso que lo clave aquí es, volviendo un cuento de lo de la madurez, ¿cómo lograr eso? Pues logrando que el asunto se convierta en agenda de discusión pública universitaria. Es decir, que desde los consejos, ¿no?, superior y demás, hasta los estudiantes primíparos, el asunto se convierta en algo que nos permita sentarnos a discutir. Gran parte de la acreditación institucional, llamémoslo burocrática, favorece, de todas maneras, no Austenia, favorece la acreditación social, pero si nosotros seguimos pensando la academia desde las cuatro paredes y seguimos pensando que el único conocimiento válido, posible, probable, es el conocimiento de los académicos, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Es un poco recoger lo que yo decía de las epistemologías heterogéneas. Tenemos que comenzar a entender que la comunidad tiene que decirnos y sabe muchas cosas y que nosotros no queremos escuchar. Por ahí hay un filósofo griego que dice algo muy hermoso, ¿no? Es figurativo. Dice que la naturaleza es tan sabia que nos ha dado dos orejas y una boca para darnos a entender
el valor que tiene escuchar sobre hablar. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comenzar a escuchar y a escucharnos. Y como usted mismo lo dice, Diego, vamos a encontrar posiciones contrarias, diversas, y de eso se trata, para podernos reconocer y encontrar un camino. Ahora, ¿qué tanta incidencia tiene la política tradicional en la acreditación? Pues, hombre, yo no sé si soy demasiado ingenuo, demasiado optimista, pero yo quiero seguir pensando que la acreditación de la Universidad Surcolombiana, por lo menos la de la Universidad Surcolombiana, se obtiene a partir de su mismo proceso autorreflexivo. Con los políticos no podemos entrar en un divorcio absoluto. Bienvenidos los políticos, bienvenidos los empresarios, digo yo, siempre y cuando entiendan que estamos trabajando con la dinámica de la academia y con la dinámica de la universidad. Lo complicado, lo berraco, digámoslo así, es que este proceso de mercadización nos lleve a que las universidades pierdan su esencia, no discursiva, su esencia de casa para aprender a leer, y respondan única y exclusivamente a las dinámicas y a los intereses de la empresa y del mercado. Porque es que eso sí es algo que a mí me preocupa, y lo estamos viviendo al interior de todas las universidades. Ese afán, por ejemplo, de la doble titulación. Sí, con madurez se llega ahí, perfecto. Pero la doble titulación para jugarle a un mercado laboral incierto, muy complicado. Ese afán por patentar productos. Hombre, sí, patentemos los procesos. Es decir, no convirtamos tanto el conocimiento como una mercancía más. Hace poco, y perdónenme, leí un estudio que rescata mucho el valor real de las ciencias básicas en el desarrollo de la ciencia y de la sociedad en general. Es decir, hasta hace poco estábamos muy preocupados por ciencias aplicadas, por tecnologías, por cosas, y ahora nos están diciendo, no señor, hay que comenzar a hacer la discusión en biología, en química, en física, sobre los fenómenos fundamentales, pero lo mismo sucede en la sociedad. La universidad debe asumir a los políticos, no los podemos, porque además la política es algo muy seria para dejársela a los políticos, pero debe asumirla también con claridad, ¿no? Y con severidad. Y Dieguito, lo único que nos puede comenzar a salvar es sentarnos a la conversa, como diría algún gobernador indígena cuando invitaba a Duque, ¿no? Lo invito a una conversa. Entonces tenemos que sentarnos a una conversa. No. Y de ahí pueden resultar muchas cosas. Bueno, ya activan mi micrófono. Bueno, logré activar mi micrófono, entonces. Listo, Humberto, sí. Bueno, Carlos, pues obviamente, ante todo, felicitarte por esta charla tan interesante, tan reflexiva, y creo que con razón un poco pesimista también, ¿no? Yo creo que desde cuando la Ley 30 creó el SINA, el Sistema Nacional de Acreditación, en mi sentir la intención ha sido buena, ¿no? Lo que sucede es, claro, como tú dices, el proceso o los procesos se mercadizaron y se politizaron realmente, ¿sí? Eso del lobby no es mentira, uno lo tiene muy claro, de manera que entonces a eso no nos podemos sustraer. Pero a mí me parece que de pronto también ha pasado que las instituciones, sobre todo las públicas, como que no hemos sabido asumir esos procesos, porque me parece en lo que yo he podido conocer en la Surcolombiana, porque estaba al frente
varios procesos en la facultad y como tú dijiste, en la primera etapa del proceso de autoevaluación institucional, pues como que empezamos por mitificar mucho la cosa. No, es que eso es complicado. Yo recuerdo que habían programas que hacían el informe y entonces había que traer un par externo y aquí mismo que el par colaborativo, por allá alguien se inventó que los pares amigos. Yo no sé si les pagaban a esos pares amigos que era un compañero del curso de otra facultad que leyera el informe, porque parecía que eso era como muy complejo. Y yo siempre he pensado que eso no es tan complejo, ¿no? Es decir, que uno diga cómo somos, además cuando hay unos lineamientos pues como muy concisos y unos aspectos muy claros que hay que evaluar, pues creo que no nos debe preocupar de eso que nos preguntan allí, si tenemos o no tenemos, ¿no? Pero entonces la gente salta matones mirando que qué vamos a decir acá, porque es que hay que decir algo, pues no. Si nos piden que evaluemos, por ejemplo, los nuevos lineamientos que nos hablan de evaluar, por ejemplo, no nos piden decir cómo es la relación de estudiantes y profesores, sino evaluar la relación de estudiantes con los profesores, que uno ni sabe cómo se hace eso, cómo se evalúa una cosa de esas, ¿no? Pero bueno, entonces cuando no hay información, pues simplemente no se coloca, ¿no? Pero me parece que de pronto en eso hemos fallado, como que endiosamos mucho el asunto del proceso y nos parece que es que eso es muy complicado. Pero de todas maneras sí creo que, pues, que se ha instrumentalizado mucho el asunto, ¿no? Eso me hace acordar de las pruebas Saber 11, ¿no? Entonces hay unos colegios donde ya no se preocupan por nada más en el grado 11 que en preparar al estudiante para que presente el bendito examen, y que de paso nos perjudica porque el muchacho llega a la universidad y no sabe ni sumar, se lo ha olvidado porque es que no hicieron más que repasar el instrumento para presentar la prueba. Entonces, lo que tú decías, Carlos, es muy cierto, está cayendo en eso de llenar y llenar los cuadros y las tablas y estamos dejando de lado esa otra parte tan importante, que es la verdadera razón de ser de la universidad, como esa alma mater, pues ya lo hablamos, ¿no? Pero insisto que de pronto ha faltado como saber asumir el compromiso. No digamos que asumirlo, sino saberlo asumir. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de la autoevaluación institucional, entonces que invitábamos a una reunión y el rector no iba. Y en eso las privadas sí nos llevan ventaja. El rector es el primero que se pone la camiseta y la camiseta y hace sentir a todo el mundo que eso es importante y que estamos en eso y lo divulga y lo pregona por todo lado y eso cala. Pues por eso yo pienso en los últimos 2 años, ¿cuántos no sabrían o cuántos sabrían ahora en la universidad, tanto estudiantes como docentes, que se estaba haciendo la autoevaluación para intentar lograr la reacreditación? Porque faltó como más pregonar el asunto. Es cierto que tuvimos una situación administrativa que todos conocemos, de yo no sé cuántos rectores en cuánto tiempo, entonces parece que ninguno se comprometió del todo, pero aún así me parece que falta eso, falta como que la universidad sepa asumir mejor el compromiso, sin pensar que eso es cosa del otro mundo, y además sin pensar que si nos acreditamos entonces se nos acabó el mundo. Pues no, si el programa no se acredita o si la universidad no se reacredita, bueno, pues no pasa mucho, ¿no? Sencillamente, por eso yo incluso no estoy de acuerdo cuando se dice, es que estamos haciendo la evaluación para o la evaluación con fines de acreditación. Yo en este momento estoy coordinando la autoevaluación del programa de contaduría. Y yo no digo que estamos evaluando el programa de contaduría con fines de acreditación, no, estamos evaluándolo con fines de ver cómo estamos. Porque puede ser que la evaluación nos diga, hombre, que no estamos todavía suficientemente preparados para que nos vengan a evaluar pares externos, ¿no? Entonces, no preocuparnos tanto de eso, porque cuando uno se preocupa tanto de que es que si no logro esa meta, pues se pone nervioso y de pronto le embarran el camino. Entonces, yo creo que hay muchas cositas ahí que hay que mejorar o que saber hacer mejor. Ahora, hay como unos caramelos ahí, lo que decía el profesor, ¿para qué sirve la acreditación? Bueno, pues en este caso que la Universidad Surcolombiana ha logrado la aprobación de varios programas sin visita de pares, ¿no?
porque como pues cuando se manda un informe al CNE, al CONACES para lograr un registro calificado, pues una de las cosas que tensiona es la visita de los pares, ¿no? ¿Qué pasará con la visita de los pares? Entonces, cuando la universidad está acreditada, no hacen visita de pares. Y pues esa es digamos, una pequeña ventaja, ¿no? La otra es que hay algunos convenios que se logran solamente cuando la universidad está acreditada, para becas y esas otras cosas, ¿no? Pero en general, pues la acreditación, si bien es cierto, es bueno acreditarse, pues porque obviamente ante la sociedad eso da una imagen, pero no es que el mundo se nos acabe si no nos acreditamos, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí, como decía por ahí un rector de nosotros, hay que subirnos a ese bus, ¿no? Yo creo que definitivamente toca porque pues eso ya no tiene reversa. Entonces, pues, no sé, ¿tú qué piensas, Carlos? Ese era mi comentario. No, Humberto, su comentario viene de la experiencia también que tuvo, pues, la misma, digámoslo, en ese sentido mío. Y no, totalmente de acuerdo, las CIES, sobre todo las públicas, no hemos podido asumir todavía esto de la acreditación y hemos caído, yo siempre he criticado ese mercado de los asesores. Increíble, cuando estaba en planeación, inclusive para el plan de desarrollo, dentro del mismo Consejo Superior había gente que se oponía a que lo hiciéramos nosotros. Había que traer a otros que no lo hicieran. Eso es algo absurdo. Y también debemos simplificar las cosas. Estos sistemas de aseguramiento de la calidad creen que solucionan el problema con el formato. Y el formato es expresión mínima del problema, pero en realidad lo que hay detrás de él es lectura, es aprender a leer. Y sí, debemos dejar de sentirnos minusválidos. Es uno de los grandes y de los máximos aprendizajes. Y es que desde muchos sectores no nos estamos creyendo y nos estamos sintiendo inferiores porque no tenemos los mismos prestigios académicos que tiene la nacional, por ejemplo, ¿sí? Y yo siempre lo decía y eso generaba mucha molestia con algunos decanos, y era que no bastaba con ponerse la camiseta para la foto en Fakes, había que sudarla. Y mientras la gente no entienda eso, pues no hay apropiación colectiva de la vaina. Pero totalmente de acuerdo, Humberto. Además, usted pues lo sufrió y lo gozó, lo mismo que yo. Y estas pues son unas reflexiones que no pretenden ser categóricas ni definitivas, son desde mi lectura y de comentarios con algunas otras universidades, no en ningún momento se presentan como las que son, obligatoriamente no, es una reflexión. Y sí, mira, lo de la acreditación uno dice que no sirve para mayor cosa en términos prácticos, pero sí sirve para poder mirarnos al espejo, como digo yo, y decir lo que nos está pasando. Pero mira que a pesar del gran escepticismo que existe sobre sus bondades, si la institución la pierde, casi que se forma el caos, el acabose, la debacle, ¿sí? Entonces sucede como con los planes de desarrollo, se convierten en un saludo a la bandera, pero si no se hacen, tenemos serios problemas. Entonces, hay una serie de dinámicas institucionales, y no solamente la subcolombiana, pues complicadas. Y pues estamos en ese paseo. Yo, como les digo, leí el estudio ahora. Se espera que ahora la oficina de calidad, bueno, los encargados de acreditación, comiencen con esta labor grande de pedagogía y que nos digan qué es esto de multicampus, cuáles fueron los resultados para Pitalito, para Garzón, para La Plata, cómo estamos en investigación. Yo disiento de muchas de esas evaluaciones, pero porque yo disentir no quiere decir que sea cierto. A veces hay que aprender a dar el dato, pero no... Dar el dato es decirlo de una manera más positiva, pero no por ello volverlo siempre positivo. Pero bueno, uno entiende también que hay muchos pues, intereses, juegos y cosas así. Pero la idea y la invitación es desde este espacio, desde el libro, desde eso es que nos pensemos. No perdamos esa capacidad de pensarnos, porque si no, ahí sí, como dicen los muchachos, frikis, no hay nada que hacer. Listo, yo no sé si hay alguna otra intervención o ya dejamos aquí que ya llevamos mucho tiempo. Si no hay nadie más, pido disculpas que se me fue la luz y quedé por fuera.
Bueno, entonces agradecemos al profesor Carlos Martínez por su gran conferencia y a los invitados. Listo, recordar. Muchas gracias. Listo, Jefferson, esto va a estar pegado al ¿qué? Al Facebook. YouTube, profe. Entonces, pues muchas gracias por la participación de todos y todas en este espacio. Recordarles que el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales y el Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación viene realizando una parrilla de conferencias, charlas como esta, y el próximo lunes 2 de agosto tendremos un conversatorio virtual a través de Facebook que se llama Práctica Educativa y Práctica Pedagógica, Campos de Formación para Futuros Docentes, con unos rectores de diferentes instituciones. Entonces los invitamos a través del Facebook de la Licenciatura en Ciencias Sociales, y la retransmisión se hará por el Facebook de la Facultad de Educación. Entonces, para que estén atentos, estamos rotando los flyers para que se puedan unir a estos conversatorios que siguen dando discusión acerca de pedagogía, de prácticas educativas y demás. Muchas gracias. Les compartiremos el enlace de la grabación una vez se ha cargado al YouTube de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Buen día. Gracias, Carlos y compañeros. Adiós. Gracias a todos. Gracias Hasta a luego. ustedes, Humberto, todos los que todavía están.